Esta es para mí una de las mejores playas cerca de Río de Janeiro. Les presento a Ilha Grande. Otros lo conocen como el Tour de Angra. En este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber si buscas una playa increíble en tu próximo viaje a Río de Janeiro y aún no sabes cuál escoger. Soy Charlie y soy viajero experto. Quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. El día comienza muy temprano porque nos recogen a las 7 de la mañana. Entonces organizar la ropita y el equipo de grabación. Hubo una confusión en la recogida. Asegúrate de dar la dirección exacta de tu hospedaje. Como ven, nos recogieron de primeros. Esto hizo que el viaje fuera un poco agotador, ya que tocó recorrer todo Río de Janeiro para recoger el resto de los viajeros. Pero te puedes entretener con la vista desde el bus. No habíamos salido del río y ya iba cansado por esta madrugada que habíamos pasado. Aquí no hay forma de saber a qué horas te van a recoger, será suerte. A nosotros nos tocó una guía argentina llamada Raquel, fue muy amable y paciente todo el camino. Nos dio el menú donde elegimos algo de comer que en un momento te mostraré. En el recorrido paramos a desayunar en una cafetería de carretera. Aquí podrás empezar a practicar tu portugués, ya que en Brasil son pocas las personas las que hablan otro idioma diferente. Y aquí las primeras vistas del mar. El recorrido desde Río de Janeiro es de aproximadamente 3 horas. Es algo largo, pero te aseguro que va a valer la pena. Y así llegamos a un pueblo pequeño llamado Conceição de Jacareí, donde hicimos el respectivo registro y nos dieron las manillas que nos identificarán durante todo el recorrido. Desde aquí podrás comprar trayectos sencillos de 60 reales con horarios establecidos si vas a algún punto específico de Ilha Grande por tu propia cuenta. Finalmente llegarás al puerto de partida y mira qué playas tan lindas que comenzamos a ver. En verdad las playas de Brasil me encantaron y esto no es nada para lo que viene. Ya estamos próximos a embarcar a Ilha Grande, un tour que me hacía mucha ilusión hacer y bueno, desde aquí ya se pueden ver unas playas hermosas. Estos barcos reunirán varios grupos de personas y nosotros éramos los últimos. Qué bueno que nos esperaron. Nos fuimos. Algunas recomendaciones de seguridad y adelante a nuestra primera parada. Podrás ir a la terraza del barco disfrutando de una deliciosa cerveza. ¿Dónde la conseguí? Ya te muestro. ¿Tienes hambre? No te preocupes, el barco lo tendrá todo. Te ofrecerán hasta comida para que disfrutes el viaje. Yo la pasé muy a gusto tomándome mis buenas cervecitas. ¿Recuerdan el menú en el bus? Nosotros por 90 reales pedimos el churrasco mixto, que traían en estas cajas y estaba buenísimo. No pude con todo. Pero a lo que vinimos, primera parada, la Laguna Azul. Y aquí nuestro primer chapuzón. Aquí, si sabes nadar, puedes sencillamente tirarte y nadar con los pececitos. El barco va a estar ahí esperando. No desaproveché la oportunidad para volar mi dron y ver desde arriba la inmensidad de este lugar. La Laguna Azul es conocida por sus aguas azules turquesa y la tranquilidad del agua, simulando una piscina natural muy grande. Aquí podrás nadar con tus hijos y ver los pececitos cerca del bote. También podrás tirarte desde alguna plataforma que tenga tu bote, como lo están haciendo desde el bote de al lado. Y si te está gustando este video, quiero que le des like, también que te suscribas a el mejor canal de viajes, y compartas este video con quien quieras vivir esta experiencia. Sígueme en Instagram, donde podrás ver en dónde me encuentro en tiempo real. Entonces es una experiencia muy bonita. No olvides o alquilar o traer tu propia careta para poder ver los pececitos que están ahí al fondo. Muy bonito. Laguna Azul. Y nos vamos para nuestra siguiente parada. Si vas en invierno, puede que pases algo de frío dadas las ráfagas frías que a veces soplan. Lleva un abrigo ligero. Ilha Grande es como su nombre lo dice, una isla muy grande localizada al sur de Río de Janeiro, con muchísimas playas que en un solo día hace imposible verlas todas, pero como somos turistas, te muestro la forma más sencilla de visitar en un solo día.
En el barco y durante el recorrido se hace un ambiente bastante agradable. Estamos en nuestra segunda parada, Playa Frenguesía de Santana. Mira este color del mar. Aquí nos encontramos con un poco más de gente, ya que para mí es una de las playas más lindas que tiene esta isla. Y por eso se los quiero mostrar desde el aire. Un color definitivamente indescriptible. Y si hasta este momento tienes alguna pregunta, te estaré leyendo en los comentarios. Aquí encontrarás una pequeña iglesia que puedes visitar en una caminata muy rápida. En definitiva, es un lugar increíble para conocer. Esta parada es tan solo de 45 minutos, así que ten cuidado a que no te deje tu barco, ya que se pueden juntar varios grupos al mismo tiempo. Siempre atento a las indicaciones de tu capitán. Durante todo mi recorrido siempre tuve internet en mi celular increíblemente, y este servicio lo tomé con HolaFly. Y si tú también quieres estar siempre conectado con tus seres queridos, te dejaré un link en la descripción para que adquieras tu SIM virtual con un 5% de descuento y compres antes de tu próximo viaje a Brasil. También tengo mi seguro con Continental Assist, esto como prevención ante cualquier eventualidad. Este y otros links importantes los encontrarás en la descripción. Zarpamos para nuestra siguiente parada, un último lugar para hacer snorkel y nadar con pececitos. Aquí había menos gente y aquí ya no quise bajarme, pero subí al segundo piso para disfrutar de la vista. El agua puede ser un poco fría, pero nada de gravedad. Unos minutos después y te acostumbrarás. Son las 4 p.m. y llegamos al buffet libre incluido en el viaje. Aquí podrás elegir comida local y unos postres deliciosos con costo adicional. Esto lo hicimos enfrente de esta, la cuarta playa del día de hoy, muy linda y tranquila también. Y este postre costó 23 reales. Permítanme. ¿De qué era? Ferrero. Postre de Ferrero. Delicioso. Y desde la última parada de este paseo ya vamos cerrando este viaje de hoy por toda la Isla Grande, uno de los sitios más turísticos de Brasil. Miran esto, qué lindo. Y aquí fue donde tomamos el almuerzo. Hay varios locales, dependiendo del tour donde tomas, te van a indicar dónde vas a tener que tomar tu almuerzo. Verás este lindo atardecer de regreso a donde está el bus para regresar a Río de Janeiro. Dependiendo de la temporada que vayas, el sol se ocultará entre las 5 y 7 de la noche. Aquí el abrigo ligero lo agradecerás, ya que hace bastante viento. Una última parada para poder comer algo, tomar un café o igualito más o menos a donde paramos la última vez. Solo que aquí hay donde comprar recuerdos. Sin embargo, estoy viendo los precios y son bastante caros. Pero mira este, está bien bonito. Hay de todo. Y bueno, de día se debe ver más bonito. Es como un tipo mirador. No sé dónde estoy exactamente, pero se debe ver bien bonito de día. Vámonos. También tienen cocadas y varias cosas más. Espero que les haya gustado este viaje por una de las playas para mí más lindas cerca de Río de Janeiro. Te dejo aquí un video de qué hacer en Río de Janeiro, por si aún no te queda claro. Te lo explicaré todo muy bien, y otro de dónde comer en Río de Janeiro. Este recorrido por Brasil apenas comienza, así que un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.